¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien, tú y tu familia, y que puedas estar bien de salud y que también no les haga falta. Esa es nuestra oración y pues sigamos orando para que pronto podamos estar juntos, que todo esto pase y que pues podamos estar abrazados en plenitud sin tener que tener pues limitantes, ¿no? Esa es nuestra oración. Te invito a que tú también ores por ello. Y pues bueno, vamos a continuar con el estudio en Hebreos. Vamos a terminar el capítulo 4 de Hebreos. Y pues bueno, le pusimos armas contra la incredulidad. El autor de Hebreos en todo desde el capítulo 3 nos ha estado hablando de cómo la incredulidad puede convertirse en una limitante para entrar al reino de los cielos, para ser salvo, ¿no? Para estar en la eternidad, o como lo dice él, ¿no? En este reposo que Dios provee para nosotros, y cómo pues necesitamos, ¿no? de atacar la incredulidad para poder entrar en este reposo, ¿no? Y nos hace unas sugerencias, nos dio ya algunas advertencias y nos hace algunas sugerencias, dos sugerencias de cómo podemos contrarrestar esta incredulidad. Y lo vamos a ver del verso 11 al verso 16. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos y oramos y comenzamos a desmenuzarlo? Dice el verso 11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra bendita. Gracias, Señor, que es viva, es eficaz. Te pedimos, Señor, que ahorita al ser expuestos delante de ella, pues produzca en nosotros vida y que podamos ser transformados cada día a tu semejanza. Sé, Señor, en cada familia, en cada hogar, sé con cada persona, y ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente es un privilegio que podamos estar delante de la palabra de Dios, que podamos estar reunidos, sí, a la distancia, pero reunidos delante de su palabra. Es un privilegio, sinceramente, que podamos tener una comunión con el Señor constante todos los días, ¿no? En fin, son dos armas que propone, o dos remedios que propone el autor de Hebreos para la incredulidad, ¿no? Y recordemos que está hablando la audiencia principal de quien escribió esta carta. Son personas que están pensando dejar su fe en Cristo Jesús y regresar a su religión anterior, ¿no? Y definitivamente muchas veces, tal vez, tú y yo hemos pasado por momentos de incertidumbre, de incredulidad y de desconfianza, y creo yo que nunca está por demás estar reflexionando en esto. Y si el Señor lo pone, es porque definitivamente muchos lo necesitamos. Y desde luego esta incredulidad que ellos están teniendo es a causa de la persecución que están recibiendo por seguir a Jesucristo. Y definitivamente están sus vidas puestas en peligro, ¿no? Y entonces imagínate lo grave de esto, ¿no? Lo severo, la importancia que cobra esto.
el hecho de que el autor de Hebreos está preocupado de que muchos de ellos puedan volver atrás. Y no obstante, también está, o aún más, está preocupado en que muchos de ellos estén caminando en la iglesia, pareciendo que son, pero no son de nosotros. Y definitivamente esa preocupación se extiende a mí, ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes, ¿no? El pensar que cuántas personas que no están en la iglesia, o que están, más bien que están en la iglesia y que son fieles y que podrían parecer que son del Señor, pero no lo son. Y ¿sabes qué? Qué importante es que tú y yo podamos observar estas armas que Dios provee y que Dios nos da para que podamos trabajar en la incredulidad. La primera la vamos a ver del verso 11 al verso 13. Te voy a leer el verso a verso o por sección y sección, y lo vamos desmenuzando. Dice: procuremos, en la Nueva Versión Internacional dice: esforcémonos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate cómo está diciendo, dice: esforcémonos en entrar en este reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En qué nos está diciendo que nos esforcemos? ¿O en qué tenemos que esforzarnos? En entrar, pero ¿cómo lo hacemos? Ahorita lo vamos a ver. Solo te quiero decir que no es el único que nos exhorta a esforzarnos en estas cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:14 dice: por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Te das cuenta cómo utiliza la misma palabra de procurar, ¿no? Y él añade que con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, ¿no? No solamente es el autor de Hebreos el único que exhorta a que nos esforcemos a entrar a esta, o que permanezcamos en esta salvación, ¿no? Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Son frases que utilizan estos apóstoles para que tú y yo pongamos atención en qué situación estamos. Pienso yo en dos sentidos, porque definitivamente no necesariamente significa que no estés, ¿no? Que no seamos o que no hayamos nacido de nuevo. Lo pongo como en primera persona. Pero bueno, no solamente es lo que está queriendo decir es que no significa que no seamos, sino que posiblemente también estamos batallando en estas cosas. Tal vez si has nacido de nuevo, si eres cristiano, pero estás batallando en esto que ahorita te voy a decir, ¿no? En esta arma primera, la diligencia en qué, ¿no? 1 Corintios 9, 24, 27 dice: no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Voy a hacer una pausa. Lo que está diciendo Pablo, que está haciendo una comparación de la vida en Cristo con un deporte. Y está hablando que todos aquellos que hacen deporte se abstienen de cosas, ¿no? Se abstienen ya sea de comer o de desvelarse para estar en forma. De la misma manera, tú y yo tenemos que abstenernos y también hacer ciertas cosas, ¿no? Igual que un deportista que se abstiene y tiene que ejercitarse. Así tú y yo tenemos que abstenernos de ciertas cosas y también tenemos que ejercitarnos en otras, para que entonces, como dice aquí, no solamente como ellos por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Definitivamente la vida en Cristo es una vida de disciplina y es una vida de morir, ¿no? De disciplina ahorita te voy a decir. Así que yo de esta manera corro,
no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está diciendo es, pongo mi cuerpo en servidumbre, o sea, me niego a mí mismo, tomo mi cruz a favor de Cristo y entonces le sigo, ¿no? Dijo Jesús, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, ¿no? Níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, definitivamente la vida en Cristo es esto. Ahora, ¿en qué tenemos que ser diligentes tú y yo? ¿Qué tenemos que ser diligentes? Pues en nuestra comunión, ¿no? En estar en su palabra. Fíjate cómo relaciona el autor de Hebreos esta idea de procuremos entrar en este reposo con su palabra. El verso 12 de Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Fíjate cómo relaciona el esforzarnos, el procurar entrar, ser diligentes en entrar en esta salvación con su palabra. Definitivamente tú y yo, para poder contrarrestar la incredulidad, necesitamos venir a su palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Ahora vamos a desmenuzar estas palabras que está diciendo el autor de Hebreos. ¿A qué se refiere que es viva? Que participa de la misma vida de Dios, ¿no? Que Él es el que le inspiró, Él es el que le dio el aliento de vida, ¿no? Solamente utilizó unas personas para que escribieran lo que Dios les estaba dictando, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Pero Él es el autor, Él es el que dio la inspiración a lo que ellos estaban escribiendo. Ellos simplemente fueron la pluma, pero realmente detrás de ellos estaba un autor divino, que es Dios mismo. Por eso es que la palabra de Dios es viva, ¿no? Está activa todo el tiempo, ¿no? Y no sé si te ha pasado que de repente lees un pasaje un día y pues como que no vino luz a ti, o sea, no entendiste, y lo vuelves a leer más adelante y de acuerdo a tu circunstancia, te cae así como el 20, ¿no? Por eso es viva, ¿no? y siempre tiene algo que decirte. Podrás leer el texto, el mismo texto un chorro de veces, pero siempre tendrá que decirte algo Dios, porque detrás de ese libro, detrás de estas letras, de esta tinta y papel, está Dios, ¿no? Por eso es viva. Luego dice que es operante, que es eficaz, ¿no? Pues como Dios es eficaz, ¿no? Dice que en Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Esto está impresionante porque la palabra de Dios es eficaz y cumple su propósito, siempre va a cumplir su propósito. Siempre va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Y hay dos propósitos que tienen que ver con el que es cortante, más que espada de dos filos. ¿Qué significa esto? Fíjate, la palabra espada que aquí se utiliza es macaira. Que macaira era una daga que corta, que servía para matar, pero que también era corta como un bisturí que tenía el propósito de curar. Entonces, si tú te das cuenta, es como esta espada de dos filos, ¿no? La palabra de Dios cumple su propósito como una espada de dos filos que sirve o para dar vida eterna o para dar muerte eterna. Qué fuerte. ¿Y por qué sirve para dar vida? Porque definitivamente por medio de la palabra de Dios es que tú y yo recibimos el mensaje de la salvación y entonces es que eso produce vida en nosotros. Pero también esta palabra de Dios puede exponer el corazón del incrédulo al punto de mostrarle su posición y de que él pueda mostrarle cuál es el plan de salvación y entonces él pueda determinar, yo no quiero saber nada, ¿no? Por eso es que la palabra de Dios cumple con dos propósitos. Siempre va a cumplir con su propósito y predominantemente o principalmente son estos dos, o dar vida o dar muerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y luego dice
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir los pensamientos, la palabra es capaz de juzgar, ¿no? Y esta palabra, este sentido de juzgar, es que los expone, los pone delante de los hombres para que entonces podamos ver cuál está nuestra posición. Y así como dice en Santiago que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra pues quiénes somos, nuestra condición tal cual, para que entonces podamos ser trabajados como el obrero, como el alfarero sobre la masa, y va esculpiendo su obra hasta llegar a llegar al término. Así es que el Señor va esculpiéndonos a nosotros, pero nosotros vamos viendo cómo este alfarero maravilloso va esculpiéndonos y en qué áreas tenemos que esforzarnos, ¿no? En qué áreas tenemos que estar atentos, cuidándonos. Por eso es la palabra de Dios, nos va enseñando en qué tenemos que estar apretando, ¿no? Apretando y no aflojando, ¿no? Definitivamente por eso expone todas las cosas delante de Él. Y como termina diciendo, ¿no? Que no hay nada oculto delante de Él, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas a quien le tenemos que dar cuentas. Y Él, delante de Él no hay nada que tú y yo podamos esconder. Todo está expuesto delante de sus ojos. Y esto es no solamente para enjuiciarnos y para condenarnos, sino también para ayudarnos, ¿no? Sino también para darnos auxilio en estas áreas que posiblemente, que seguro estamos padeciendo. Ahí va a entrar el segundo punto, ¿no? No tenemos este sumo sacerdote que sabe en qué cosas tenemos debilidad, pero bueno, ahorita entramos a eso. Parte de esto que Dios nos ha provisto para atacar la incredulidad, hay algunos pasajes que quisiera yo decirte que hay efecto en su palabra, algunos nada más, porque son interminables. Tan solo lee el Salmo 119 y te darás cuenta de todos los beneficios que hay en su palabra. No nada más salmos, proverbios, toda su palabra, ¿no? Pero te pongo yo 4 beneficios que tenemos al procurar, al ser diligentes en venir ante su palabra. Fíjate, nos nutre y de esta forma es que damos mucho fruto. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Definitivamente somos como este pámpano que necesitamos estar conectados a la vid, que es su palabra, para entonces poder dar fruto, ¿no? También nos ayuda a crecer, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos ayuda a crecer en la fe. ¿Cómo es que crecemos en la fe? Al leer en su palabra. Pues cuando tú y yo venimos a su palabra, tenemos una comunión con Él, le conocemos cada vez más, sabemos quién es este Dios majestuoso, maravilloso, y entonces nuestra fe crece, ¿no? Aparte que es algo espiritual definitivamente, ¿no? Pero podemos ver quién es este Dios que ha creado los cielos y la tierra, como decía la semana pasada, que con el hueco de su mano sostiene el universo y todo. Por eso es que ya cuando tú ves eso, y como es que podemos decir, wow, ¿no? Qué Dios tan maravilloso y majestuoso tenemos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo descubres? Pues a través de su palabra, ¿no? Nos limpia. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos limpia de todo pecado. Salmo 19:7 nos transforma. La ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. Estos son solamente 4 beneficios que hay al venir a su palabra todos los días. Solamente 4 de innumerables bendiciones que hay cuando tú y yo venimos a su palabra, cuando tú y yo venimos delante de Él. Y pues estos beneficios, junto con infinidad de ellos, es los que nos ayuda o contrarresta la incredulidad, ¿no? Cuando tú y yo persistimos, somos diligentes y y nos esforzamos en venir ante la palabra de Dios todos los días, ¿no? La segunda herramienta que nos da el autor de Hebreos, o el segundo ingrediente que nos da el autor de Hebreos
para contrarrestar la incredulidad es, ahorita te la digo, Hebreos 4 del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo vamos desmenuzando y ahorita digo cuál es la segunda arma que Dios nos da para contrarrestar la incredulidad. Pero fíjate, primero dice por tanto, por tanto no está hablando de una conclusión de acerca de lo que está diciendo, sino está hablando de una conexión de lo que está diciendo. Porque si en el verso 13 dice que todas las cosas están abiertas y que no hay nada que esté oculto delante de a quien tenemos que darle cuentas. Y dice, por tanto, tenemos un sumo sacerdote que te conoce tal cual eres, que sabe todo lo que has vivido, que sabe lo que sientes, que sabe lo que piensas, que sabe tus debilidades, que sabe, como dirían muy coloquialmente, de qué pie cojeamos. Por eso, no temas. Tenemos este sumo sacerdote y que ha padecido lo mismo que tú y que yo, ¿no? Entonces no está hablando de un punto aislado o de una conclusión, sino está hablando de una conexión con lo que está diciendo anterior, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto está hablando de este gran sumo sacerdote. Le añade al sumo sacerdote el gran, que la palabra gran significa magnífico, enorme, fuerte, poderoso, ¿no? ¿Y por qué le pone esta palabra de gran sumo sacerdote? Por este magnífico sumo sacerdote. Aquí mismo lo dice, ¿no? Que traspasó los cielos. Porque este sumo sacerdote, lo vimos la semana pasada, no solamente fue el que, ¿te acuerdas que la función del sumo sacerdote era presentar la ofrenda delante de Dios en el arca, con la sangre del animal, para que entonces expiar los pecados del pueblo? Y esto sucedía una vez al año. Y este sumo sacerdote no solamente se presenta ante el arca a ofrecer la sangre de un animal, sino se presenta él mismo siendo la ofrenda, ¿no? Y fíjate cómo dice Hebreos 9, 24, 25, que ha traspasado los cielos, dice. Este es un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. ¿Y por qué es gran? Porque no solamente es el que presenta la ofrenda, sino él mismo es la ofrenda. Y no obstante eso, o sea, va increciendo esto, ¿no? Comienza en la idea en por qué es este gran sumo sacerdote, porque él no solamente es el que, déjame acomodo mis ideas, no solamente es el que presenta la ofrenda, sino él mismo es la ofrenda. ¿Y dónde la presenta? Fíjate, Hebreos 9, 24, 25 dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho en manos de hombre, hechos por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, no solamente entró, no es que vaya a entrar varias veces, entró una sola vez y para siempre, presentándose él mismo como ofrenda. Y no solamente se presenta como la ofrenda, y este gran sumo sacerdote ahí queda, traspasando los cielos, ahí en el templo que está en el cielo, que es, como dice aquí, ¿no?, una figura de lo que aquí se hizo. No solamente eso, sino que definitivamente se convierte en nuestro intercesor, ¿no? Se sienta a la diestra del Padre para entonces interceder por nosotros. Eso ya, ¿no?, explota la cabeza. Porque por eso es que el autor de Hebreos le añade al sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote. Fíjate lo que dice Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí está la conclusión o el resumen
de este gran sumo sacerdote. ¿Por qué es este gran sumo sacerdote? Porque Jesús es el que, no solamente el que presenta la ofrenda, sino el que se presenta como ofrenda y que también se sienta a la diestra de Dios para entonces interceder por nosotros. La figura del sumo sacerdote era un intermediario, ¿no? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo se convierte en el único intermediario. Y lo que les está diciendo al autor de Hebreos es, mira, no temas. Tenemos a este gran sumo sacerdote que se ha presentado, no como todos estos que ya murieron, sino este que sigue vivo, y no solamente sigue vivo y se presentó siendo él mismo la ofrenda, sino que está intercediendo por nosotros. Es lo que les está diciendo el autor de Hebreos. Dime si no es maravilloso eso. Es maravilloso lo que el Señor Jesucristo está haciendo por ti y por mí. Por eso es lamentable pensar que aquellos que ponen a una figura, a una imagen, a otra persona, a una religión, ¿no? como fuente de su adoración, y no a Jesucristo, el único que sigue vivo y que definitivamente es el único que ha muerto por nuestros pecados. Ni Buda, ni Mahoma, ni llámale como tú quieras, está vivo, y dos, murió por el ser humano. Entonces definitivamente es terrible cuando una persona le rinde adoración a un santo, a una figura o a estos personajes, ¿no? En lugar de seguir a Jesucristo. Es digno de la muerte eterna, ¿no? Por eso es lo que les está diciendo, ¿no? Y fíjate cómo continúa el autor de Hebreos, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se presentó, etcétera, esto que te acabo de decir, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que está diciendo es, retén tu fe, no te desanimes, no vuelvas atrás. Mantente en tu fe, no te desanimes, no te sientas triste, híjole, se me vienen tantas palabras que no sé cómo acomodarlas, pero lo que les está diciendo es eso, no te desanimes, no temas. Tenemos este gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Les está diciendo a los hebreos, no lo hace extensivo a nosotros. No pienses en volver atrás. Permanece en tu fe en Cristo Jesús. Permanece en tu profesión. ¿Cuántas veces no hemos pensado volver atrás, no? Ellos están pensando volver atrás a causa de la persecución. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos pensado en estaba mejor antes, no? Y sabes qué, que el autor de Hebreos está diciéndonos, no dudes de este sumo sacerdote. Que no obstante, fíjate como dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que les está diciendo, tenemos este maravilloso sumo sacerdote que en algún momento también fue tentado, en todo según nuestra semejanza, pero él no pecó. Y eso me llevó a pensar en el huerto del Getsemaní, ¿no? Desde luego en la tentación, cuando Satanás tienta al Señor y desde luego no peca, pero como en el huerto del Getsemaní el mismo Señor estuvo tentado a no pagar por nuestros pecados, ¿no? A no morir, a no ir a la cruz, ¿no? Y te acuerdas esa oración, ¿no? Que el Señor le decía, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, ¿no? Le decía, Señor, si es necesario, ¿no? Que se haga esto de otra forma, pues hagámoslo, ¿no? Pero él sabía que la respuesta era, solamente es este el camino. Y él dijo, no se haga como yo, sino como tú. Esa sería lo cual tú y yo deberíamos de, nuestra oración, a la cual deberíamos de apelar siempre que estamos padeciendo ante la necesidad o la tentación y el poder y estamos frente al pecar. Nuestra oración debería de ser, no se haga como yo, sino como tú, ¿no? No se haga como yo deseo,
sino como tú. Está la tentación frente de ti y que tú puedas decir, no se haga como yo, sino como tú. Fíjate qué hermoso, ¿no? Por eso es que tenemos este gran sumo sacerdote que ha pagado nuestros pecados, pero que también fue hombre y que padeció de las tentaciones, igual que tú y que yo. Eso es maravilloso. Y la segunda herramienta que nos da el autor de Hebreos es el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el acércate al Señor, el acércate, así como un hijo se acerca a un padre, así es la forma en la que tú y yo nos debemos de acercar, sabiendo que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, se compadece de lo que pasa por nuestra mente, se compadece de los deseos carnales que tú y yo tenemos, se compadece de cómo nuestro designio es de continuo al mal. Y mira, la verdad es que estaba yo pensando en que cómo este sumo sacerdote no se va a compadecer de nosotros, cómo este sumo sacerdote no se va a compadecer de nosotros sabiendo que somos carne, sabiendo que somos frágiles, que somos débiles, y no débiles no solamente en cuerpo, sino débiles ante la tentación. Pero si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él te espera con los brazos abiertos. Si vienes con soberbia, si vienes no reconociendo que eres un pecador, definitivamente no hay nada que hacer, ¿no? Pero definitivamente las armas son estas, ¿no? Ten una comunión con Dios a través de su palabra y acércate al trono de la gracia confiadamente para hallar, fíjate, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que puedas venir con un corazón humillado. Ahí hace algunos años vi una revista y en esta revista había unas fotos. En una primera foto estaba el presidente John F. Kennedy y en esta foto estaba él en su escritorio pues, firmando algunas cosas. La segunda foto estaba el pasillo de la entrada y estaban algunas personas esperando entrar. Después abren la foto a un plano más amplio y está su hijo sentado al lado de él jugando con juegos, y pensaba yo, ¿no? ¿Cuánta gente no estará esperando, ¿no? O sea, qué ironía, ¿no? Gente esperando en el pasillo por entrar a platicar con el presidente, pues no temas menores, seguramente temas importantes. Y su hijo ahí sentado ahí adentro de la oficina. Pero la última foto que aparece está el hijo del presidente John F. Kennedy sentado a sus piernas, ¿no? Y de la misma manera que el hijo del presidente John F. Kennedy se le acerca con toda la familiaridad a su padre, de la misma manera, siendo el presidente de Estados Unidos, de la misma manera es que tú y yo podemos acercarnos, si tú le has rendido tu vida al Señor, si tú le has rendido tu voluntad al señorío de Jesucristo, entonces es que tú puedes sentarte a los pies de papá y estar a una distancia, a la distancia de una oración, ¿no? Que puedas venir como el hijo pródigo, ¿no? Si te has apartado, que puedas venir como el hijo pródigo, ¿no? Reconociendo que eres un pecador, ¿no? ¿Te acuerdas las palabras que utiliza el hijo pródigo cuando regresa? Le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y ese es lo que Dios, a esa distancia, si tú te has apartado, a esa distancia de oración estás, a solamente reconocer tu condición de pecador. Y si no, y si estás permaneciendo en esta fe maravillosa, sabes que te quiero, en este reposo, como dice el autor de Hebreos, lo único que te puedo decir es, estás a una papá de distancia. Y tenemos este sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades y que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estas son las dos armas que Dios nos ha dado para contrarrestar la incredulidad. Una, pues su palabra, ¿no? El acercarnos, el permanecer con diligencia, que procuremos con diligencia, esforzándonos
en venir todos los días a su palabra. Y 2, tener una comunión con Él, ¿no? Orar, leer su palabra. Al final son los 2 pies con los que tú y yo caminamos en nuestra comunión con Dios. La oración y su palabra. Acercarnos confiadamente sabiendo que vamos a encontrar el perdón si venimos con un corazón contrito y humillado, porque Él mismo pasó por todas estas tentaciones y sabe que somos carne. En fin, maravilloso que meditar en todos estos textos. Los estaremos conversando en las células entre semana. Te invito a que participes de las células, que te conectes y que podamos tener esta coinonía, este compañerismo cercano, orando unos por otros y pues platicando más de cerca de esto. Conéctate a tus células. Aquí al final y al principio dejo un teléfono en el cual puedes mandar un WhatsApp y con muchísimo gusto te podamos agregar a estas células. Y pues vamos a orar. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado en esta mañana. Señor, gracias Dios por tu palabra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta comunión con tu palabra, contigo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos confiadamente si hemos caído en pecado, si de alguna forma hemos pecado consciente e inconscientemente. Sé que podemos acercarnos confiadamente si venimos con una actitud correcta, con un corazón contrito y humillado, si venimos reconociendo nuestra posición de pecadores, reconociendo el pecado. Sé que podemos recibir el perdón, porque te tenemos a ti, nuestro gran sumo sacerdote, que definitivamente se compadece y se ha identificado con nosotros. Gracias, Señor, porque no tienes pensamientos de mal, sino de bien acerca de nosotros, y en eso podemos descansar. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos infieles contigo, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por tu amor maravilloso. Gracias, Señor, por tu paciencia. Te pido por mis hermanos, Señor, que puedan ser diligentes, puedan ser persistentes en buscarte todos los días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Último comentario. Definitivamente pareciera que estamos caminando alrededor de un círculo y nuestro énfasis podría ser en el tema de la comunión con Dios, pero sabes que así como para el autor de Hebreos sabe que el no estar en una comunión con Dios podemos ser muy susceptibles en volver atrás o en apartarnos del Señor. De la misma manera yo siento eso muy fuerte en mi corazón, que cuántas personas no están en la iglesia, están caminando o podrían estar viniendo y su comunión con Dios solamente depende de lo que escuchan cada domingo. Y sabes que no quisiera que eso así fuera, ¿no? Por eso creo yo que el énfasis o el estar girando alrededor de este punto tan importante. Dice Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. De esto se trata la vida aquí y cuando estás en Cristo de esto se trata, de conocerle, de glorificarle y de darle a conocer. Esos son los pilares de nuestro caminar en Cristo: conocerle, glorificarle y darle a conocer. Y sabes que por eso es que la importancia de que tú y yo tengamos una comunión con Dios, y estas son las herramientas que el autor de Hebreos nos deja, que Dios, ¿no?, nos da para contrarrestar la incredulidad, su palabra en nuestra comunión con Él. Y en la medida que tú y yo vengamos con la actitud correcta delante de su palabra, en la medida que pues estaremos más lejos de caer en incredulidad. Siempre vamos a estar siendo susceptibles, pero mientras más nos alejemos de nuestra comunión con Dios, más susceptibles o más cerca estaremos de caer en una incredulidad. Y sabes que es tristísimo ver de primera persona en mí, ¿no?, y también en otros, cómo se han apartado de su caminar con el Señor.
se han apartado de su comunión con Dios, y gente que en algún momento hasta hablaba como nosotros, citaba versículos, hasta había tal vez algún fruto de su transformación, y de repente se perdieron, y de repente se alejaron y llegan hasta blasfemar el nombre de Dios. Es triste, y todo por causa de no ser diligentes, de no ser persistentes. Mira, yo te quiero decir, muchos, no quiero decir todos, pero muchos de los que yo conozco que se apartaron del Señor, realmente no tenían una comunión personal con Él. No venían todos los días a su palabra. Venían de manera casual, ¿no? Venían, estudiaban, casual. Venían, estudiaban, casual, ¿no? Ahí de vez en cuando. Y pues su vida espiritual, es más, hasta podría ser que estuvieran sirviendo, pero no tenían una comunión con Dios. Y por eso la importancia, el énfasis de estar hablando de este tema, porque nos apremia el hecho, me apremia el hecho de que tú y yo tengamos una comunión con Dios. ¿Sale? Pues ahora sí que ahí está todo, está dicho todo. Que Dios te bendiga y que tengas muy bonita semana, y pues nos estamos viendo en las células. Que Dios te bendiga.